hecho nosotros somos el equipo 8 y mi equipo está conformado por María Fernanda, Javier, William, Mía y yo, Mariel. Y nosotros les vamos a presentar el experimento de lámpara de lava. ¿Ya no? Los investigadores. Edward Kirby Walker es el padre de la lámpara de lava. Este es un excelente ejemplo de la aplicación de los principios físicos como la invisibilidad del agua y la cera, la convención y los cambios de temperatura con la densidad y la temperatura. Arquímedes, el principio que vamos a utilizar es el de Arquímedes. Este es uno de sus descubrimientos más famosos y establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba de igual peso del volumen del fluido desalojado. Henry, en uno de sus experimentos, habla sobre la densidad y la determinación de la masa que son importantes para la Tierra y particularmente notables en este experimento. Y Pauling es considerado por sus contribuciones que revolucionaron la comprensión del enlace químico, en particular el de polaridad, y sus ideas se centraron para predecir y entender el comportamiento de innumerables compuestos. Bueno, en cuanto a teorías, tenemos la teoría de la densidad, que es la medida de la masa por unidad en volumen de la sustancia. Las sustancias con mayor densidad se unen en la sustancia de menor densidad. En la lámpara de lava, el aceite es menos denso que el agua. La segunda es polaridad intermolecular, que básicamente significa que las partículas de agua son atraídas por otras partículas de agua y las moléculas de aceite son atraídas por otras moléculas de las mismas. Las estructuras de las moléculas del agua y del aceite no les permiten unirse entre sí. La tercera es las relaciones químicas. La lámpara de lava se utiliza con pastillas efervescentes y la relación química entre la pastilla y el agua genera un dióxido de carbono que crea las burbujas que suben y bajan dentro de la lámpara. Y por último, la cuarta teoría es la de convección, que es el proceso mediante el cual el calor se transfiere a través de un líquido o gas. En las lámparas de lava se utiliza el color, el agua caliente se envuelve en agua menos densa y asciende. Algunos conceptos que se usan es la densidad, que es una propiedad física de la materia que expresa la cantidad de masa contenida de un determinado volumen. Otro es la polaridad, que es una propiedad de las moléculas que representan la desigualdad de cargas eléctricas entre sí mismas. Otra es la fuerza intermolecular, que es la interacción que existe entre las moléculas conforme a su naturaleza. Generalmente las clasifican y pues nada, se basan en elementos y se construyen elementos en base a ello. Otra es la hidrólisis, que es una reacción química de las moléculas del agua. Se dividen en átomos, componentes de hidrógeno y oxígeno. Y a su vez, en el proceso de hidrólisis, los átomos se descomponen en moléculas del agua y pasan a formar enlaces químicos con las sustancias que se relacionan con el agua. Otro concepto son las moléculas, que son grupos eléctricamente neutros y suficientemente estables al de dos átomos en una configuración, unidos por enlaces químicos fuertes covalentes. Otro concepto es la estructura molecular, que describe la composición espacial de los átomos dentro de una molécula, incluyendo enlaces químicos, y pues esa estructura determina las propiedades químicas y físicas de la molécula. Otra es los iones, se me pasó, partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o por moléculas que no son eléctricamente neutras. Y pues las otras son las cargas eléctricas, que es la propiedad de la materia que están representadas en partículas subatómicas. Bueno, nosotros nos basamos en 3 videos, que son esos que se ven en la presentación, y pues básicamente todos hablan de lo mismo. Son videos educativos, bueno, tienen un enfoque educativo y todo se habla de las lámparas de lava, de cómo es su proceso y te van mostrando poco a poco el procedimiento y te van dando un contexto de cómo fue que surgió la idea de la lámpara de lava.
Para nuestro procedimiento, nosotros primero vertimos el colorante polvo que teníamos en un vaso con agua líquida y lo revolvimos hasta obtener el colorante que deseábamos. Como siguiente paso, nosotros pusimos el agua y después el aceite, que en este caso fue aceite para bebé, y tiene que quedar a 3/4 del porcentaje de agua del vaso. Después de esto, nosotros vaciamos el colorante líquido y le echamos la pastilla efervescente y se ve como en ese video. Bueno, en conclusión, gracias a este experimento podemos entender la densidad y la polaridad de la materia, viendo cómo el aceite y el agua se separaban y cómo al mezclar este colorante vegetal junto con una pastilla de efervescencia, esta flotaba y se devolvía. Y podemos llegar a la conclusión de que este experimento es muy didáctico y hasta niños pequeños pudieron realizarlo. Gracias.